Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, ya iniciamos la segunda semana de Cuaresma. Bueno, sí, diría yo que sí es cierto, porque empezamos el miércoles de ceniza. Ya terminó la primera semana y ya empezó otra. Bueno, esperamos que hoy ustedes, como todos los días les digo, no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos deja sino sabiduría y entendimiento. Yo estoy asombrado, y tengo que decirlo así porque todos los días lo pienso, cómo Dios se manifiesta a algunas personas y a otras no. Es una cosa increíble. Cómo Dios deja que unas personas crean en Él y otras no. Y entonces uno dice, ¿pero quiénes? Pues uno los ve en el mundo. Esa maldad que se está cometiendo en todas partes es una cosa increíble. Cómo hombres deciden apostarle a la maldad y no quieren saber de Dios. Y más aún, niegan la existencia de Dios porque no les conviene creer en Dios. Y ellos no saben lo que les espera. Y Dios nos dice al final que tengamos misericordia de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesucristo lo expresa así en la cruz: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso es una cosa que yo todos los días lo pienso. Cuando vemos crímenes, asesinatos, violencia, robos, extorsiones, secuestros, hombres malvados, políticos corruptos, todo eso, uno dice, estas personas no creen en Dios y no le temen a Dios. Vamos a leer hoy el Evangelio, y coincidencialmente el Evangelio de esto que estoy hablando se trata del Evangelio del día de hoy. Aunque yo estas reflexiones las vengo haciendo todo el tiempo, no tienen que ver porque hoy sé de qué se trata el Evangelio, sino de que si nosotros nos dejáramos guiar por la palabra de Dios, viviríamos en un mundo perfecto. En un mundo perfecto, pero no es así. Porque Satanás ata a muchas personas a la maldad. Y ese libre albedrío que Dios nos da para eso. El que quiera vivir en el bien, ser bueno, ser correcto en la vida, Dios le da la capacidad de que viva en ese mundo. Pero si usted decide ser malo, ser intolerante, ser un demonio, Dios, óigalo bien, Dios le permite que sea así. Dios le permite que sea así. Es una cosa como rara, ¿no? Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Levítico 19, 1, 2 y 11, 18. Juzga con justicia a tu prójimo. El Señor habló así a Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Tan fácil, ¿cierto? Oiga, si nosotros cumpliéramos estos mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor, nosotros seríamos felices en el mundo, viviríamos bien y la paz estaría con nosotros todos los días de la vida.
Pero, desafortunadamente, somos frágiles al pecado. Frágiles. Y si yo volviera a releer, que lo voy a hacer en un momentico, uno por uno, entonces usted y yo nos vamos a hacer un juicio personal de qué tanto somos correctos o incorrectos con la palabra de Dios. Y empecemos diciendo: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Esto tiene que ver con un detalle. La perfección existe. Si el Señor dice que Él es santo y que nosotros podemos ser santos como Él es santo, quiere decir que nosotros podemos imitar a Dios en su santidad. No nos cerró, no nos encerró, no dijo ninguno de ustedes es capaz de llegar a la santidad. No, Él le está diciendo: sean santos como yo soy santo, porque yo, el Señor, soy santo. Pero ustedes sí pueden llegar a la santidad, y por eso nosotros tenemos a unos mártires hermosos que ofrendaron su vida por el Evangelio. Empecemos por Pablo. Empecemos por el primero de todos, que fue San Esteban. Ofrendó su vida por el Evangelio, por amor a Dios. Luego siguió Pablo, Pedro, y de ahí para adelante todos sus mártires, discípulos de Cristo. Y luego vienen los santos que nosotros conocemos: San Martín de Porres, San Francisco de Asís, Santa y 1000 y 2000 santos que tiene la iglesia declarados en estos momentos. Pero que conste que nosotros podemos llegar a estar en ese pedestal de santidad. ¿Cómo debemos hacer? Cumpliendo y obedeciendo las palabras de Dios, haciendo algo que dijo Pablo: ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Si Cristo lo hizo, si Pablo fue capaz de hacerlo, y hoy es día llamado San Pablo, nosotros podemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Imitar a Cristo en todo. Y entonces empieza diciendo no robaréis ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. Nosotros, ¿qué tan honestos somos para ese punto? Hágase en su propio análisis personal. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Muchos acostumbran a jurar en vano el nombre del Señor cuando eso está prohibido, y lo hacen de una forma: vea, yo le juro por mi mamá, yo le juro por Dios, y lo hacen en vano, y creen que eso no es pecado, que porque los demás lo hacen, entonces yo también lo hago, y se volvió incluso hasta moda. Todos pretenden engañar a Dios jurando en vano. Y hoy Dios nos lo declara como un pecado mortal. No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. Esto sí que se lo he criticado yo a algunos empresarios, no a todos. Evidentemente hay personas correctas. Tienen el jornal en el bolsillo y venga, mijo, venga mañana. Ahorita no, ahorita estoy ocupado. Y con el jornal en el bolsillo. Pero lo manda a decir: venga mañana. No duerma con usted ese jornal, dice acá, porque le pertenece a ese jornalero. Y muchos empresarios acostumbran a demorar esa plata en el banco para ganar unos cuantos intereses de un día a un fin de semana o de un día para otro. Y entonces le niegan eso a sus empresarios. Júzguense ustedes mismos a otros. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Uy, a esto sí que le tengo yo miedo. Leía estos días en la historia de Eliseo, que unos jóvenes comenzaron a gritarle: calvo, 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 a Eliseo. Y Eliseo les mandó una maldición. Eliseo les mandó una maldición a todos esos jóvenes. Y aparecieron 2 osos y mataron a 48 jóvenes
que gritaron calvo, calvo, por burlarse de Eliseo, que era un profeta. Y esos osos mataron a 48 jóvenes. Y entonces Eliseo hace una reflexión después tremenda, donde dice que él mismo se siente triste por haberles mandado esa maldición a esos jóvenes por una tontada, como que le hubieran dicho calvo, pero fue la falta al respeto del profeta Eliseo, y por eso Dios castigó a esos jóvenes. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Esto sí que lo vemos muy a menudo, el juzgamiento. Juzgamos a las personas sin saber si las personas son culpables o inocentes. Las declaramos culpables. Y luego, cuando nos damos cuenta que era inocente, ni siquiera nos arrepentimos de haber hecho justicia en contra de esa persona. Por eso dice acá que no debemos juzgar a nadie, ni siquiera al pobre por favorecerlo, ni siquiera al rico por favorecerlo, sino que nos piden que seamos justos. Y Jesús nos dice, no juzguen. Es mejor no juzgar. Al hombre le debe bastar sí para decir sí y no para decir no, pero no juzguen y no juren en vano. Ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Ay, bendito. Nos condena a todos este pecado. No difamarás, y ahorita con las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, es lo que más nos encanta, difamar en contra del prójimo. Por ejemplo, por ahora un tema de debate en las redes sociales es Petro, el presidente Petro. Y entonces muchos lo difaman, otros lo adoran, pero Dios dice, no juzgues, no condenes, no lances calumnias contra ninguna persona, porque Dios te va a castigar por eso. Entonces no juzgue ni condene a nadie. Evite juzgar, y más en las redes sociales. No, es que yo lo hago porque es que como los demás lo hacen, entonces, pero ojo, que Dios juzga a las personas por sí mismas, no por los demás. Por lo que tú eres, Dios te juzga y te condena. Pero reprenderás a tu prójimo, no odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con tu pecado. Este se llama el pecado de omisión. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo. Hermano no quiere decir al hermano de sangre solamente, sino a tu hermano, a tu vecino. No lo juzgarás, no lo condenarás, no lo odiarás, pero sí lo vas a reprender. Porque si usted no lo reprende, entonces ese pecado de esa persona se vuelve pecado tuyo, porque estás pecando de omisión. Dios nos dice que no podemos pecar de omisión. Si tu hermano está cometiendo algo grave o está fuera y equivocado, llámalo aparte, repréndelo. Si no te hace caso, entonces llama a 2 testigos y diles, ve, le llamé la atención a mi hermano y no quiso hacerme caso. Y si no le hace caso en medio de 2 personas, entonces llama a toda la comunidad y repréndelo. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Primero lo calumniamos ante toda la comunidad y no nos importa reprenderlo ante toda la comunidad. Antes, por el contrario, sígalo haciendo para nosotros seguir calumniando de usted mío. Es lo que nos está diciendo acá. Vamos a seguir. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bendito y alabado sea Dios. Impresionante, ¿no? Lo que le dijo Moisés al pueblo, porque Dios se lo ordena. Juzga con justicia a tu prójimo. El Señor habló así a Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel. Es Dios, es la palabra de Dios que le dijo a Moisés: ve y diles esto.
No es Moisés que se le ocurrió de repente decir las cosas porque a él le nació. No, es Dios el que le dijo a él: di esto a tu pueblo, que a mí me embejuca esto, me choca esto, no me gusta esto. Si ustedes hacen esto, los castigaré. Y Dios dice a Moisés: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué deben hacer? Obedecer mis mandatos, preceptos, normas y decretos. Si las obedecéis, yo estaré con ustedes siempre. ¿Qué pasó? Lo que ha de pasar, que la gente de todos estos pecados, la mayoría nos condenamos. La mayoría de nosotros nos condenamos, porque en la antigua ley, con un solo pecado de estos, era como si los hubiera ofendido todos. Podía obedecer 10, 9 y obedecer 1, o podía obedecer 9 y desobedecer 1, igual se condenaba. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento nadie se salvaba, porque de estos pecados usted podía cumplir unos cuantos y otros no. Hoy día la misericordia es diferente a esto. Por eso Dios en el Antiguo Testamento nadie se salva. Por eso Jesucristo muere y baja a los infiernos a rescatar a todas esas almas que estaban allí perdidas, porque ninguno de ellos se salvaba, ninguno. Todos fueron condenados en su momento o idos a un sitio que aunque aquí lo llamamos y bajó al infierno, él no bajó a los infiernos, sino que bajó a un sitio que le denominaban el infierno y rescató esas almas que había que rescatar. Los demasiado malos y perversos no los rescató, solamente los que iban a ser salvos. Vamos a leer el Salmo. Este Salmo sí que es bonito. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Es una cosa impresionante. Cómo obedecer a Dios nos puede causar felicidad y hasta abundancia en la vida. Pero el pecar nos aleja de Dios y nos aleja de la santidad. Y vamos a leer el Evangelio. Mateo 25, 31, 46. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Voy a leerlo rápidamente porque es larguito, pero ustedes lo entienden. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
Fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes escucharon, lo saben, lo conocen, y sin embargo muchos de estos mandatos nosotros los esquivamos. Muchos. Tenemos que decir que de todo esto que Dios nos dice, nosotros cuando nos hacemos un autoanálisis o una autorreflexión de lo que nosotros somos ante el mundo, no pasamos ni siquiera esta prueba. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántas veces han tocado a nuestra puerta personitas que realmente son pobres y nosotros las hemos desechado? No tengo, siga derecho que no hay. ¿Cuántos de nosotros tuve sed y no me diste de beber? ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas con sed y no les brindamos ni siquiera un vaso con agua? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y descalzo y me vestisteis y me calzasteis, porque estuve enfermo y me visitasteis, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuántos de esos nosotros realmente lo hacemos? Voy a confesar algo triste para mi vida. Yo tengo un hijo que se llama X, y este hijo X estuvo en la cárcel. Les quiero contar, nunca fui a visitarlo. Nunca fui a visitarlo no porque considerara que mi hijo se merecía la cárcel, sino porque me muero. Me muero de ver a mi hijo en una cárcel. Y entonces ante esa situación yo decía, más bien le mando plata para que él trate de salir adelante allá pero nunca lo visité. Seguramente él también me decía: papá, usted por acá nunca vaya a venir, porque esto es muy trágico. Él me conoce cómo soy yo, y la verdad es que me muero imaginándome un hijo en una cárcel, privado de la libertad. Hasta me dan ganas de llorar de esa situación. Y esos son pecados que nosotros cometemos sin querer queriendo. Pero Dios nos dice aquí que vengan benditos de mi Padre. Y los que se preguntan todo esto: ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo fue esto? Digo, cuando hiciste esto con uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. O sea, que obraron en el nombre del Señor para ayudar al prójimo, y a eso les llamará benditos de mi Padre. Pero también dice la misma historia: pero id malditos de mi Padre, id malditos. Aquí hay una maldición. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo, porque estuve descalzo, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Y todo esto. Y les dice: id malditos de mi Padre. Y entonces le preguntan a él: ¿y cuándo lo hicimos? Pues ya ustedes conocen la respuesta: cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos, es como no lo hicieron conmigo. Por eso les voy a decir algo que está escrito acá para los que dicen que el infierno no existe, que el infierno es esta tierra y que el cielo es esta tierra. Aquí está escrito, y si está escrito en la palabra, se cumple. Aquí dice: y los buenos irán al cielo y los malos irán al infierno. Aquí está escrito. Y si está escrito y lo dijo Jesucristo, es verdad. Los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterno, eterna. Al castigo eterno, donde la polilla o donde el gusano no muere. Y es ahí donde a nosotros se nos da el pesar más grande de todos estos antisociales, de todos estos jóvenes que matan, que roban, que extorsionan, que hacen toda clase de daños, que son capaces de matar a una mujer, que son capaces de violar a un niño, que son capaces de cometer toda clase de vejámenes en el mundo, que son capaces de robarse en el erario público por obtener dinero.
para sí y para su familia. Y creen que Dios no los está juzgando, ni los va a juzgar que porque los demás hacen esto. Un político corrupto que recibe un contrato y dice para mí el 10% de ese contrato, aquí Dios lo está juzgando. Un abogado que es capaz de quitarle la casita a una viuda y quedarse con ella, aquí Dios lo está juzgando. Una persona que es capaz de hacer una llamada para extorsionar a un comerciante, aquí Dios lo está juzgando. Y así una persona que es capaz de ir y matar a otro joven, aquí Dios lo está juzgando. Y ya sabemos a dónde van a ir a parar, al fuego eterno, a donde el gusano no muere y es un castigo eterno. Quiere decir que no para ese sufrimiento, que es todos los días, a toda hora, todo el tiempo, hasta la eternidad. Nunca va a parar, para que nosotros, los que nos gusta ser buenos, sigamos siendo buenos, para que los malos, ojalá Dios los lleve y les enseñe que la maldad los va a llevar al fuego eterno. Pero eso es muy difícil, porque así lo empecé hoy. Hay personas que no les interesa para nada a Dios. Hay personas que la maldad los obsesiona, el deseo de poder, la ambición los obsesiona, y eso hace que no vean el resplandor del Evangelio, que es la verdad, que es Dios, y cumplir sus mandatos, preceptos y normas. Ojalá ustedes hayan entendido esto, que estoy seguro que sí lo entiendo. ¿Lo van a poner en práctica? Eso queda a conciencia de cada uno y de mi conciencia para mí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.